Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar sobre Rebelión de la Granja de George Orwell, un escritor que realmente trata de reflejar en su obra cómo la opresión, el poder puede más que las acciones que una vez dijeron que no iban a cometer. Porque aquí es algo que se puede reflejar y visualizar aquí en esta obra, porque realmente aquí está dando a entender cómo sucedió la Revolución Rusa de 1917, un acontecimiento muy importante del siglo XX. Además de ello, se tiene que considerar que la Revolución Rusa lo que buscaba es eliminar, por decirlo así, este, o intentó acabar eh, la explotación que había surgido del hombre por el hombre, y en la cual no se pudo, no, porque los que lo defendían en algún momento eran los mismos que estaban dentro de ella. Pues aparte de eso, se puede observar también acá en esta obra cómo se emplea o se utiliza a los animales para no para evitar de que quieras o no sea censurada por dicha, aparte de esa época en la cual él trataba de reflejar esos acontecimientos que habían ocurrido en dicha revolución. Incluso como menciona aquí, en la página 23, muchos intelectuales han dado la espalda a esa tradición, aceptando el principio de que una obra deberá ser publicada o prohibida, loada o condenada, no por sus méritos, sino según su oportunidad ideológica o política. Es algo que se puede observar también en esta obra, porque aquí es una obra netamente política en la cual se ve, tiene la misma esencia que desde años anteriores ha ido persistiendo, como el poder, el abuso del poder puede ser un daño reversible incluso para la sociedad. Y es peor si se requiere de cambios, como es aquí en la rebelión de la granja, que al inicio prácticamente lo que se quería o pretendía cambiar a través de mandamientos se volvió a distorsionar todo, por incluso lo que sucede por los medios de comunicación, que se ve aquí reflejado por Skyler, un cerdo que realmente para mí fue muy astuto, y también que se dejó manipular, quieras o no, de una otra forma, porque lo que ellos no pretendían ser explotado, bueno, lo que ellos en sí pretendían, y estaban cansados de tantos abusos que tenían por parte del dueño de dicha granja, se volvió peor, mucho más peor de lo que estaban ellos sometidos. Por eso prácticamente se da a entender en toda esa historia que, a pesar de todo lo que uno quiere hacer en ese momento, a veces siempre va a haber alguien que manipula para que todo lo bueno que se pretende hacer se pueda ver o se pueda dañar a través de esas manipulaciones, que prácticamente sucedió es aquí en la rebelión de la granja, que prácticamente fue eso. Incluso como se menciona, los liberales le tienen miedo a la libertad y los intelectuales no vacilan en mancillar la inteligencia. Es para llamar la atención sobre estos hechos por lo que he escrito este prólogo. Es así como va a comenzar ya la historia de Rebelión de la Granja, porque va a iniciar todo cuando ese señor Jones, el propietario de la granja menor, prácticamente estaba borracho. Estaba borracho, y es donde justamente él se cerró la noche, él se quería cerrar todas las ventanas, se fue a acostar, y es donde los animales pretendieron hacer una reunión. Bueno, pretendieron no, porque lo hicieron. Hicieron una reunión, pero ¿por qué lo hicieron? Porque también se dejaron, quieras o no, manipular, en el sentido de que el cerdo viejo, el viejo mayor, por decirlo así, que a las pocas semanas se murió, les había contado sobre su sueño que había tenido, y que incluso
les mencionó una canción, algo que realmente para mí, desde ahí nada más de que le dijo la canción ese Bestias de Inglaterra, es como que ya trató de persuadir ese cambio que haya entre ellos, pues porque si él no hubiera hecho eso, tampoco hubiera funcionado. Aparte que hubieron muchos acontecimientos que fueron también como un empuje para que hagan todo eso, pues porque incluso cuando Jones, cuando Jones apaga todas las luces y se va a su dormitorio, como ya se había mencionado, comienza todo ese alboroto porque habían acordado que el viejo el cerdo el viejo mayor iba a hacer una reunión y ahí es donde todos se pasaron la voz, incluso se fueron, toda la yegua, estaba Clor, estaba Napoleón, estaba todo Molly, incluso la que menos apoyaba y la que siempre estaba en incertidumbres. Bueno, aquí también se puede observar cómo mencionaban que sobre la producción del hombre prácticamente, que ellos eran los que producían y el hombre no. Como dice, el hombre es el único ser que consume sin producir, no da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado y su velocidad ni siquiera le permite atrapar con hijos. Por eso decía que mencionaban que prácticamente lo que ellos querían ya estaban cansados de esos abusos y fue un hincapié ya prácticamente el sueño que había hecho había tenido el viejo mayor para que todo esto se desatara, porque incluso cuando empezó a cantar bestias de Inglaterra, bestias de toda la tierra y clima, o mis gozosas nuevas que cantan un futuro ideal, un futuro feliz. Tarde o temprano llegará la hora en la que la tirantería del hombre será derrocada y las ubernicas praderas de Britania tan solo por animales sean holladas. Acá prácticamente, esa canción la empezaron a talarear, cantar, hasta que se lo aprendieron. Pero luego, 3 noches después, el viejo mayor, murió y es donde justo cuando él muere, luego se desata esa ganas de cambiarlo todo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque incluso cuando los Jones deja el cuidado pues de sus empleados, para que le den alimento a ellos, pues, pero no fue olvido ni nada de eso. Fue prácticamente desinterés por parte de ellos por no darles de comer. No tenían nada, entonces es donde nunca se había visto. Ellos, ellos se estaban enojadas, y se acordaban justamente del sueño que el viejo mayor había tenido. Entonces fue como que, o sea, él prácticamente ella tenía más de 12 años y él decía que debería haber un mundo muy diferente, no estar oprimido, no estar prácticamente siendo explotados por parte de Jones y sus hombres, ¿no? Pero bueno, porque prácticamente ellos eran vistos como él decía, se beneficia él porque él gana dinero a través de todo lo que atañen de los huevos, la leche, todo lo que producen ellos, todo lo que ellos producen, prácticamente, él ganaba dinero, él se enriquecía y ellos que ganaban nada. Y ahí es donde todo eso les queda como un empuje para que ellos puedan hacer todo ese alboroto, que nunca nadie se había visto eso, que incluso lo votan cuando votan a Jones, aparte de que lo votan, también sale corriendo cuando escucha todo ese alboroto su mujer, y bueno, no, patitas para que me quiero, se fue y bueno, prácticamente ellos se quedaron como que todos, ¿ya? Porque claramente las palabras que dijo el viejo mayor fueron muy profundas, que incluso hasta uno se pone a reflexionar sobre la realidad de ese entonces, incluso lo que se estaba viviendo en esa época. Porque aquí este viejo mayor mencionaba, ¿no? Que todos iban a pasar por un cuchillo, porque después de que ya no sirvieran prácticamente, los iban a matar, pues como era de costumbre.
porque incluso dijo, ¿cuál es la realidad de esta vida nuestra? Encarémonos con ella. Nuestras vidas son miserables, laboriosas y cortas. Nacen y prácticamente les suministran la comida, algo que sucedió y que sus hombres se olvidaron. Para mantenernos, y aquello de nosotros capaz de trabajar nos obligan y hacerlo hasta el último átomo de nuestras fuerzas. Y el preciso instante de que ya no servimos, nos matan con una crueldad espantosa, que bueno, ahí es donde menciona el cuchillo. Y bueno, y aparte de que eso, alejan a sus crías de sus madres, por decirlo así, para luego aprovechar de eso. Y justamente, como ya se había mencionado, lo que ya desató todo eso es cuando los peones se habían olvidado, bueno, se fueron a ordeñar las vacas. Ellos estaban en sus cosas, porque Jones como no estaba, incluso llega Jones y él ni siquiera se asoma si habían comido, y es donde ya pues enojados, como dice acá, sin preocuparse, los peones habían ordeñado las vacas de madrugada y luego se fueron a cazar conejos, sin preocuparse de dar de comer a los animales. A su regreso, el señor Jones se quedó dormido inmediatamente en el sofá de la sala, tapándose la cara con el periódico, de manera que al anochecer los animales aún estaban sin comer. Y justamente ese hambre hizo que patearan, bueno, una de las vacas hizo que patearan todo, estaba ya harta, porque aparte que no les había dado por todo el día, ya pues hasta a cualquiera, hasta yo también me pongo histérica y pateo todo, si fuera un animal. Pero bueno, acá fue la realidad de ellos, que todo eso hizo que desatara y que lo botaran a Jones. Porque ya estaban cansados incluso de ser torturados, de ser explotados. Y bueno, de todo. Aparte luego ya cuando los expulsan a Jones, nunca falta un comentario fuera de lugar, como era de Molly, que ella decía que si luego de todo eso iba a haber azúcar, porque quieras o no, ella era la que menos ayudaba, pero la que más incluso también mencionaba sobre las cintas que debía tener, y lo que yo no sabía es que esas cintas representaban la esclavitud de los animales. Pero bueno, a ella le gustaban esas cintas, pero no se daba cuenta. Luego ahí, como se había mencionado, después de que botan a Jones, botan a su mujer, y también Moses se va, como siempre, era entre comillas el consentido de Jones, se fue con ellos, y bueno, era un chismoso para mí, no sé, era un convenido. Ahí mencionaron los siete mandamientos, que al final fueron por puras, porque lo alteraron todo prácticamente. Lo que habían hecho lo habían reemplazado por otra cosa. Por ejemplo, todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo, o sea, los humanos. Todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo, pero realmente ahí no se vio en ningún momento la amistad. Ningún animal usará ropa, ningún animal dormirá en una cama. Luego lo distorsionaron a través de Skylar, pues había dicho que ningún animal dormirá en una cama sin sábanas, pues, o con sábanas, pues. Ningún animal beberá alcohol, así decía el 5.º mandamiento, pero luego lo habían cambiado: ningún animal beberá alcohol en exceso. Y el otro decía: ningún animal matará a otro animal, pero ahí lo que ellos lo habían reemplazado era que ningún animal matará a otro animal sin ninguna matará a otro animal si tiene alguna intención, o sea, si es que realmente se portó mal o no, para justificar todas esas muertes, esas matanzas que habían ellos hecho por culpa de Napoleón, prácticamente. Y luego todos los animales son iguales, pero al final no lo fueron. Luego de todo eso que surgió, ya que habían estipulado todos los mandamientos que supuestamente se iban a cumplir, que claramente no fue así. Después de todo eso, al principio, al inicio, estaba Snubble y también estaba Napoleón, que Snubble se concentraba en enseñar al menos el abecedario y a leer y escribir a los de ahí, pero a los perros eran como a la mayoría, algunos lo tomaban como si fuera una pérdida de tiempo, como si no importara, le daba igual.
Pero realmente Napoleón siempre estaba en contra de él, en contra de sus ideas. Incluso hasta no llegar a echarlo, porque esa era su misión de él, llegar que todos se largaran o a todos matar para él quedarse con el poder. Y bueno, es lo que logró, pero su final, para mí, quizás para otros no les habrá gustado, pero para mí sí me gustó. Sí, creo que cada persona termina o muere de acuerdo a todo lo que ha cosechado. Y es prácticamente todo lo que cosechó él. Después, incluso cuando lo estaba peleando al último, al final, era parte de su mismo fruto que él había cosechado, lo mismo que él había sembrado, y era prácticamente lo que merecía él. Pero bueno, también aconteciendo sobre Snubble, como menciona aquí en la obra, para que un poco más o menos conozcan, él era un vivaz de palabreo, trataba de persuadir, era atento y bueno, era ingenioso, pero de carácter débil. En cambio, Napoleón, este cerdo, era un berraco, grande, de raza bertalismo, animalista, bueno, prácticamente que luego que se haga granja menor se cambió por grasa. Se cambió porque ya no representaba, para que al fin, o sea, lo cambian granja animal, o sea, cambian granja menor para que luego al final lo vuelvan a convertir lo mismo. Incluso lo cambiaron de nuevo el nombre, o sea, luego animalismo, o sea, por las puras cambiaron todo para que a las finales sea peor o ni igual, peor que lo que estaban viviendo con casi similar o peor. Digo que peor. Lo que estaban viviendo con Jones. También algo que no se mencionó sobre que había dicho que se había ido Moisés. Este era un cuervo el favorito de Jones, y que también él mencionaba sobre un país misterioso llamado Montezúcar, pero en realidad todos dudaban si realmente de su existencia, y era algo que siempre él repetía, que por las puras hacen todo eso, porque al final siempre cuando mueran van a ir a ese lugar, a ese lugar, cuando en realidad no es como, no es algo cierto o algo que hayan considerado verdad. También otro dato dentro de la obra, que antes que se me olvide, que felizmente que cada vez que escribo, cada vez que leo, trato de escribirlo algo más importante porque siempre se me va. Los discípulos más leales de los caballos era Boxer y Clover, sobre todo Boxer, que tuvo un final muy, muy triste. A mí me dolió mucho porque era el que más trabajaba, el que siempre decía que iba a trabajar más, trabajaré más duro, y que siempre tenía la razón Napoleón. En realidad, no sé, creo Boxer me hizo recordar mucho a algo que sucede mucho en la actualidad. A veces muchos trabajan, se matan trabajando, incluso dejan de preocuparse por su bienestar mismo, pero por las puras, por decirlo así, porque no es recompensado. Aparte de ellos, no, tampoco es como un sacrificio por parte de ellos, pero no reciben nada a cambio. Y bueno, tampoco es que sea bueno o malo, pero la cuestión es que aquí es que no merecía ese final Boxer, porque a pesar de todo lo que había hecho, incluso después de que lo que casi ya se mata, pues porque era incluso ahí dice su pulmón, pues no podía parar, se había caído, no esperaron mucho para matarlo, para llevarlo, pues para que lo descuartizaran, lo mataran. Y que incluso hasta hicieron creer que lo habían llevado al hospital, y que él como siempre, Skyler había distorsionado todo, había dicho que incluso que él había estado ay, justo antes de morir, que él había sido feliz, supuestamente, pero en realidad no, es mentiroso. También otro acontecimiento que mencionaban era sobre el señor Jones, que me olvidé de hablar. Señor Jones, antes de que sea un borracho, era alguien capaz,
alguien capaz y era, bueno, era un agricultor que realmente se enfocaba en su trabajo. Pero después de perder mucho dinero, y bueno, se volvió un borracho, un alcohólico, pues que no le importaba casi nada. Y se había descuidado mucho de la granja, algo que se pudo observar en el primer capítulo. Luego, bueno, después de todo, que bueno, ya se había mencionado de que ya se servían solo antes de que especifiquen todas esas reglas que iban a tener que seguir. Pero al final los únicos que se beneficiaran eran los cerdos, que incluso distorsionaron los mandamientos, como ya se mencionó. También después de eso, de verano que pasó y todo eso, se supo que Jones había estado en esa colonia. Perdón, estaba en el León Colorado. En el León Colorado. Y bueno, prácticamente aquí Franklin y Frederick y Bilcott se habían estaban hablando, ¿no? Y decía que eso pasaba cuando se quieren rebelar. Ese es el resultado de rebelarse contra las leyes de la naturaleza. Bueno, lo que le había pasado a Jones, ¿no? Que no era de santo de su decisión. Pero luego un día, cuando estaban tranquilo normal, tanto Pilkington con Jones es como que se ponían de acuerdo para ir a la granja y recuperar lo que era suyo. Pero lo que no sabe es que todos los animales se rebelaron contra ellos y a las finales perdieron. Fueron golpeados, pero ahí sí hubo ovejas, si no me equivoco, que murieron, uno o dos ovejas murieron, por ese enfrentamiento que hubo, pero fue de por las puras. Fue por las puras, porque les daba igual a eso. Pero igual no había opción ya de recuperar lo que había sido de él. También aquí se había previsto la construcción de un molino de viento. Qué bueno, fue idea de Snowball, pero como siempre, Napoleón le daba igual, a le daba igual, no le importaba, o sea, él todo lo que decía Snowball era como que no iba a servir, pero algo que se mencionó ahí, con o sin molino de viento, todo iba a mantenerse como todo iba a ser un desastre. Y la verdad sí, porque su función y su finalidad de Snowball era de que no sean, más que todo, como que ayudar en los trabajos y que los animales no sean, por decir, explotados para beneficiar y todo eso. Pero así no lo vio mi querido Napoleón. Napoleón siempre buscaba algo para para hacer quedar mal a mi querido Snowball. Pero a las finales fue por las puras. Bueno, fue por las puras todo lo que hizo él, Snowball, porque lo salieron votando porque realmente lo que quería Napoleón era quedarse con todo, tener todo, que él solito se nombró todo, el jefe, todo. Y es lo que ocurrió cuando justamente un día apareció con todos con unos perros grandotes negros. Bueno, yo digo, unos perros grandotes que habían sido, él había quitado a su madre cuando recién nacidos, y los había criado, incluso criado a su modo. Y bueno, eran unos perros furiosos que esos perros hicieron que votaron a Snowball, y todo le habían hecho la culpa, a pesar de que a él, cuando hubo ese enfrentamiento con Jones, lo habían dado su medalla, ¿no? Por haber ganado en primer mayor, no sé cuánto, había ganado. Le dio igual, le dio igual, porque incluso cuando los señores hablaran, pero ¿cómo sería posible si él se suponía que él había recibido, ¿no?, su medalla y todo eso? ¿Cómo era posible que él haya hecho haya estado en contacto con sus enemigos, por decirlo así? Porque él prácticamente, cuando votó a Snowball, fue todo en su contra, todo lo que sucedía ahí, todo lo malo que había, si no funcionaba el molino de viento, que si no
que toda su idea era de él, que todo para mal, incluso si se perdía algo, todo era su culpa, todo lo malo que surgía en la granja animal era culpa de Snoop, le echaba la culpa, hasta incluso todo fue un caos. Así antes era peor, luego, al inicio como que todos estaban felices porque podían comer, sabían comer, pero luego todo eso, cuando hizo una reunión, todo fue en vano, porque todo lo cambió, que ya no iba menos comida, menos ración, más para los perros y más para los cerdos. Ellos no tenían ningún problema, pero los demás animales sí dejaron ya. Y incluso ya ni tenían ni para jubilarse, porque ellos juraban, Box se juraba que se iba a jubilar. Pero no, pura porque al final me mataron. Porque incluso no se cansaba Napoleón y todos, bueno, todos decían que cómo era posible, incluso yo ahorita, porque como que reprochaban, pero no era como que, porque incluso cuando habían dicho que cómo era, si él había ganado el establo de las vacas, cuando hubo ese enfrentamiento, cómo era posible que lo hayan votado, y felizmente no me lo mataron, porque él lo pudo esquivar, pero era algo tan tan feo, porque incluso Skyler, cuando escuchaba que lo defendían a Snoopy, era como que él siempre él decía que su valentía en dicho enfrentamiento fue fue reconocido, pero no le decía que no importaba la valentía, sino la obediencia, la lealtad que debía haber, como me decía en la página 65. La valentía no es suficiente, afirmó Skyler. La lealtad y la obediencia son más importantes. Y en cuanto a la batalla de establo de las vacas, yo creo que llegará un día en que le demostraremos que el papel desempeñado por Snoopy había sido muy exagerado. Disciplina, camaradas, disciplina férrea. Esa es la consigna por hoy. Un paso en falso. Nuestros enemigos caerían sobre nosotros. Que realmente fue por las cosas. Porque incluso los animales, porque fue por en vano, porque todos los animales trabajaban como peor que esclavos, peor que cuando estaban con jóvenes, trabajaban más de 60 horas a la semana y lo peor que no recibían lo que merecían, no sé si se hacían los locos o es prácticamente lo que sucede hoy día en la política, es o no es, realmente yo siento que es, porque a veces nos dejamos endulzar el oído por los cambios que nos dicen que va a suceder y realmente no sucede. Pero nosotros seguimos ahí, no reclamamos, no decimos nada, porque acá prácticamente eran como que no les importaba, no es como que no les importaba, porque sí ellos comentaban, ellos murmuraban, pero aquí es como que los medios de comunicación, lo mismo que sucede. Que tratan de distorsionar la información, que dicen una cosa pero venden otra, y algo que sucede aquí. Pero bueno, pues incluso cuando mencionaron ahí que no iban a Napoleón había dicho que no iban a comercializar nada lo que ellos hagan para los humanos. Realmente fue todo lo contrario, porque al final pero bueno, hecho cuando le estafaron con toda esa plata, fue de verdad, ese hombre, ese cerdo fue más más astuto, más avariento, que me da ganas de agarrarlo. Bueno, según él, no iba a comercializar, pero a las finales hizo todo lo contrario, pues el abogado Gimper era un chato, un hombre bajito, astuto y de pastillas anchas, con un comisionista al por menor, porque aquí era el que se encargaba de comercializar, por decirlo así, llevar todo aquí, sobre todo los huevos, incluso explotaron a las gallinas, hora tras horas, como dando a entender que ellas iban a ayudar para la construcción del molino, pero en realidad fue todo lo contrario. Porque por las puras dieron molino, porque hubo otro enfrentamiento y todo lo derribaron. O sea, fue por las puras todo lo que habían hecho. Porque incluso Napoleón iba a hacer un convenio con las granjas vecinas, con los enemigos, por decirlo así, con Frederick y con
Pilkington lo iban a hacer y él y fue como que él dijo una cosa, es como que crearon, o sea, por las puras los mandamientos, porque al final lo distorsionaron. Y peor este viejo, pues este Benjamín, este burro, que siempre estaba mal geniado, que le importaba un pepino, a veces sentía que era menos empático frente a toda esa, pero él sabía lo que iba a pasar. Incluso cuando les decía a los demás animales que le lean los mandamientos, él decía todo lo contrario, porque no estaba dispuesto a rebelarse contra todo lo que había sucedido, todo lo que se había creado, todo lo que había hecho Napoleón, toda esa comunidad que había hecho, todo ese poder que tenía él era tan fuerte que él no podía, yo sentí que no podía, o sea, hacía lo. Incluso aquí de Gimper que había dice Skyler anunció que las gallinas que comenzaban a poner nuevamente debían entregar sus huevos, porque mi querido Napoleón había suscrito a Gimper, le había dicho que tenía, no sé si semanalmente, 400 huevos. O sea, ya era abuso, ya abusaba incluso, y las que no querían hacer eso, pues los mataban a las chavas. Y es algo lo que sucedió. Pero al final lo que no sabe es que lo estafó. Porque incluso él trataba de manipularse, de persuadir, porque incluso él decía que a través de la compra de estos huevos, él iba a comprar iba a haber más comida, iba a haber más cereales, iba a haber más todo. O sea, ahí dice, el precio de estos alcanzaba para comprar suficiente cantidad de cereales y comida y permitiría que la granja pudiera subsistir hasta que llegara el verano y las condiciones mejoraran. Pero realmente por las puras. Incluso mi querido Napoleón también vendió una pila de madera a Frederick, pero lo que no sabe es más astuto, pero se lo merecía ya porque fue un desgraciado. Le vendió la pila de madera y lo que sucedió es que Frederick se la hizo, le dio billetes, incluso los animales cuando se enteraron de eso era como que si él había dicho que no iba a hacer contrato con ninguna persona, pero al final, bueno, lo que le dio igual, pues, mis queridos amigos, bueno, mi querido amigo, mi querido Frederick, lo estafó, le dio billetes falsos y todo quedó. Y obviamente, no se quedó tranquilo. Dijo que tenían que buscar a Frederick y que lo mataran. Pero bueno, era un gafo, pues un gafo. Justamente que cuando hubo ese enfrentamiento, cuando ya habían dicho que lo tenían que matar a Frederick, lo que no sabía es que cuando los palomas fueron, porque él mandaba palomas para enterarse todo, cuando se fue, se dio cuenta, mi querido, bueno, ahí le entregaron, había escritos que se lo tenía merecido, pero aquí Frederick y con quien habían venido, habían ido justamente al molino, y es donde todo el esfuerzo, todas las noches, todo el trabajo, toda la esclavitud que habían tenido los animales, fue en vano lo que habían hecho por las puras, porque ya no existía. Ahora al final no lo volvieron a hacer, pero me sentí mal por Boxer, de verdad, porque él era como dice, trabajaré más duro, trabajaré más fuerte, ¿para qué? Para que al final todo eso se desvaneciera por culpa de quién, por Napoleón, pero él siempre toda la culpa le echaba a Snowball. No se no se cansaba, de verdad, le daba igual. Como dijo, el molino de viento, había dejado de existir. ¿Por culpa de quién? Por él, pues por culpa de él, porque él le daba igual todo lo que está. A Napoleón lo único que le importaba era su interés su interés de él. Se beneficiaba a él nada más. Pero claramente cuando vieron mis queridos animalitos que habían deshecho todo, habían deshecho el molino de viento, es donde le dio más coraje y es donde empezaron a batallar, pues, a pelear. Pero hubo muertes, creo muerte de una oveja, de una vaca y de 3 ovejas, 3 o 2 ovejas. Sí, 3 ovejas y 2 gansos murieron y casi todos estaban heridos. Pero aquí obviamente los hombres no salieron ilesos porque ellos también estaban heridos, estaban mal. Pero ¿de qué sirvió eso si a la final todo esfuerzo que ellos habían hecho se había esfumado por culpa de Napoleón, por sus decisiones, por la ambición que él había, por ese poder lo que él no quería convertirse, se llegó a convertir.
tan irónico. Luego, bueno, de todo eso, el que más trabajó como burro fue Boxer. Trabajó día y noche, que incluso una vez desapareció. No sabía nada de él, pero tampoco es que Napoleón iba en busca de él, buscaba. Se lo encontraron, que se había desmayado, se había caído, y bueno, lo llevaron al hospital de no sé qué, Wildindot, para su tratamiento, pero iban a llevar a un veterinario, pero prácticamente era como que los animales no sentían confianza en dejarlo con un humano. Pero bueno, luego a los finales, Benjamín, como nunca, a él vienen a llevarse, se lo vienen a llevar, Benjamín se da cuenta ahí que lo que decía ahí, que era un matarife de caballos y fabricante de cola, o sea que era comerciante en cueros, que yo le iba a descuartizar, y nunca lo había visto tan molesto como ese idiota, decía, Benjamín, burro, pero fue por las puras, porque al final se lo llevaron y todo tuvo su final. Algunos lo recordaron, otros ya se olvidaron de él. Porque, como gritó Benjamín, dijo, lo llevan a descuartizar. Y ahí es donde empieza todo el alboroto. Pero ya fue en vano. Fue en vano todo, porque incluso como dijeron, Boxer, gritaban, Boxer, Boxer, Boxer. Pero solamente escuchaba como que estaba así, intentando, pero en vano. Porque dice en ese momento, como si hubiera ido el alboroto, la cara de Boxer en la franja blanca en el hocico apareció por la ventanilla trasera del carro. Boxer, gritó Clover con terrible voz. Boxer, sal de ahí, sal pronto, te llevan hacia la muerte. Todos el mundo gritaban, decían que se salga, pero no sé si escuchó o no escuchó, pero yo creo que no. Pero como siempre, Skyler, como ya se había mencionado, había dicho que él había estado en el final, que él estaba muy débil, estaba muy cansado, que pues estaba muy cansado, pero lo único que a él le importaba y le iba a mantener tranquilo es que terminaran el molino de viento. Y obviamente que si él hacía eso, le beneficiaba a él y sobre todo a Napoleón, y era lo que sucedió. Pero bueno, ya se había mencionado que los cerdos hacían todo lo que querían, también hubo un día que se enteraron que los cerdos habían agarrado dinero para comprarse una caja de whisky. Y así fue, pues, porque estaban ya estaban con gente de alta sociedad. Pero era prácticamente para mí algo muy absurdo, muy tonto por parte de ellos, porque a las finales su final no fue muy bien para su beneficio, pero para otros sí. Y como se menciona en el capítulo, en la página 121, todos los animales son animales, pero algunos animales son más iguales que otros. Para mí me da a entender que los más animales que se creían ahí eran los cerdos, que eran más animales que otros. ¿Por qué? Porque ellos sentían la superioridad por parte de Napoleón, deshacía todo lo que era, beneficiaba a ellos y beneficiaba a los perros, lo único que le importaba. Pero a los demás los explotaba, los dejaban sin comer, eran peor, estaban peor que conjones, yo digo que peor, o sea. Pero justamente antes que me olvide, al final la granja animal se convirtió, fue programada como república y obviamente se necesitaba un presidente. Y adivinen quién se proclamó por unanimidad. Fue Napoleón. Pero pues fue en vano, porque eso era lo que quería a las finales. Eso era lo que quería. Se ganó todo a su bolsillo, todos estaban trabajando para él, para que a las finales él se quedara con todo, entre comillas, porque a las finales fue en vano. Al final termina la historia, para mí como un final abierto, porque no quería que termine así, pero creo que los mismos animales crearon su destino al no hacer nada, al cubrirse los brazos prácticamente, no, bueno, las patas, no hacían nada, la verdad, solamente se dejaban ser, les gustaba que les exploten, entonces, porque no, otros hubieran hecho algo, hubieran hablado, no hablaron nada. Por eso, justamente justamente en esa ceremonia que hubo, en el discurso, incluso cuando el señor tiene raro su nombre, Pinkinton, dio su discurso, vio la bandera verde
y cal- no dejaba de mencionar sobre la granja animal, pero en realidad ya no se llamaba así, la granja menor, o sea, lo cambiaron todo, siempre resaltaba eso, para que al final hubo un intercambio entre ellos. Y bueno, como los animales no sabían ni a quién mirar, si al cerdo o a él, al hombre, porque ya no, como se mencionaba acá, dice. El origen del conflicto parecía ser que tanto Napoleón como el señor Pilkington habían descubierto simultáneamente un as de espadas cada uno. Dos, 12 voces gritaban enfurecidas, y eran todas iguales. No había duda de la transformación ocurrida en las caras de los cerdos. Los animales asombrados pasaron su mirada del cerdo al hombre, y el hombre al cerdo, y nuevamente del cerdo al hombre, pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era el otro. Y así es como termina la rebelión de la granja. Los invito a leer esta obra porque realmente se entenderá un poco más sobre la política tanto de esa época como en la actualidad que estamos siendo sumergidos. Gracias.